¿Has hecho ayahuasca? No. ¿No? ¿Tú has hecho ayahuasca? He hecho ayahuasca. Ya. Por ejemplo, Y esa es otra experiencia que muchas personas siempre detallan como una experiencia cerca de lo divino, ¿no? sí, súper espiritual. ¿Cómo lo sentiste descubres tú? eso. Lo que pasa es que la ayahuasca mata el ego. Lo mata, elimina el yo, porque te expone a una nueva perspectiva de todo. Y al exponerte, muere el yo y empiezas a ser testigo de alrededor. Y cuando eres testigo alrededor, empiezas a ver y valorar, ¿no? Yo vi el campo respirar junto conmigo, etcétera, ¿no? Pero eso es muy personal. Pero entiendes que hay algo más y sales con una presencia, y sientes presencia, sientes que te observa algo, no alguien, sientes que algo te observa, sientes que alguien está siendo testigo de ti. Y esa experiencia pues te pone en un modo espiritual, de más respeto, ¿no? Y a mí me puso así, claro, totalmente. O sea, yo tengo un misterio por el mundo y por el universo. Y de hecho es lo que me motiva también, ¿no? ¿Tú crees en Dios? ¿En un Yo, Dios? yo No creo de en la Dios. Biblia, Yo creo en Dios. Sí yo crees creo en Dios. Sí. ¿Crees que eso de repente está un poco asociado a tu experiencia con ayahuasca o en general ya tenías esa creencia? ¿Cómo crees que qué? ¿Tú crees que eso está ligado a tu experiencia que tuviste con ayahuasca o ya tenías esa creencia? No, ya tenía esa Ya la creencia. tenías. Sí, sí, sí. ¿Y crees que de repente esa experiencia que tuviste con ayahuasca fortaleció un poco esa creencia o, sí, o qué te hizo sentir realmente? No. Mi idea con Dios es súper personal, ¿no? Creo que hay una inteligencia que lo mueve todo, que hace que esto caiga Yo y hace también. que la explosión se vaya a algún lugar, y que este recorrido que tenemos del planeta va a algún lugar también, Ajá. y que haya esa inteligencia que ya tiene un inicio, va a tener un final, y esa inteligencia debe ser un Dios, ¿no? Es algo que ya está marcado, ¿no? Es algo que no podemos evitar. Ujú. Ahora, gente detalla siempre que con el ayahuasca ven cosas en particular y creo que todos casi concuerdan en las cosas que ven. Como por ejemplo los seres así, seres Ujú. bien particulares. Ujú. ¿Tú sentiste algo así? ¿Experimentas algo similar? Yo vi un jaguar, Un jaguar. sí, que me acompañaban todo el tiempo, pero esa fue en la segunda vez. En la primera era un viaje conmigo y mis recuerdos de infancia. Ok. Entonces, lo que pasa es que la mente elimina ciertos recuerdos de infancia por protección. Es como que vas eliminando cosas y vas viendo, siendo testigo de nuevas, pero esos recuerdos están ahí. Entonces, cuando la primera vez que probé ayahuasca, yo viajé a esos recuerdos. Era muy fácil llegar a esos y vi cosas, vi familiares, vi gente que me decía cosas, vi cómo yo me comportaba de niño, ¿no? Y me entendí, me calmé, ¿no? Me comprendí un poco, porque no es lo mismo actuar de cierta manera de niño y luego de adulto verte actuando así y el por qué, ¿no? O por qué te dicen eso tus familiares, o por qué te dijeron esto. Y eso te arma un nuevo set, ¿no? De Entonces, pensamiento. ¿tú sientes que eso ayudó a que sanes un poco lo que sentías internamente? Sí, por supuesto, Sí. por supuesto. No haber tenido guía quizás hubieran sido solo estímulos que yo pude haber visto, ¿no? Pero previamente estuve bien informado de cómo iba a ser el viaje, qué iba a pasar, ¿O te explicaron a cómo lo detalle? tenía que aprovechar, claro. ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente previo al ritual? Uf, un montón de información previa sobre mis sentidos y qué es lo que voy a percibir, sobre mi respiración, sobre las ganas que voy a tener de regurgitar, sobre lo que voy a ver, sobre la música que vamos a escuchar, qué me va a ayudar el guía, un montón de información que nos vamos a ir todo el programa con eso. Pero sí hay que respetarla, porque hay gente que se toma la ayahuasca en una fiesta, mano. Y ahora la están ¿Firme? promocionando de una forma pésima, porque ya te las venden en dosis, ¿De sin, verdad? What sin, the fuck? sin Eso no sabía. sin alguien que te asesore, sin un chamán, solo la dosis y ya, ¿no? Y lo utilizan en fiestas, en rave y eso, entonces se termina siendo es un estimulante y nada más, ¿no? No se utiliza de esa manera como se puede, Claro, va mucho más profundo que mucho eso. más profundo, ¿no? ¿Cuánto duró más o menos tu viaje? Eh, 4 horas de subida y 2 de Son bajada. 4 horas. Sí. A la mierda. 6 en total, ¿no? Sí. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero eso es incalculable. Es un culo. Sí. No pasa de eso, ¿ah? Pero ya cuando terminó, el momento que ya se te bajó completamente, ¿qué estabas pensando? Un montón de cosas, ¿no? Entonces una avalancha de pensamientos. La primera vez. Peor todavía. La primera peor todavía. Estaba yo... ¿Qué fue lo primero que querías hacer? Lo primero que quería hacer en estado de salir de ahí.
Tenía Salir miedo. de ahí, tenías Sí, miedo. ¿De tenía qué? miedo. Tenía miedo. El miedo simplemente es una avalancha de preguntas que no puedes responder. Ah, Entonces, mientras quieres responder una, ya tienes otras preguntas y te paraliza, ¿no? Entonces, ese miedo era ¿cómo paro esto? ¿Cómo tengo esto? ¿Cómo me veo? Estaba yo pensando en mí, ¿no? Y pasa a segundo plano eso a la brevedad. A la brevedad pasa eso, empiezas a ver otras cosas. Yo vi las conexiones entre un árbol y el otro, ¿no? Y cómo a se la mierda. entendían ellos. Y veía una parte de cemento y decía, esa parte está muerta. Y le daba valor al césped, ¿no? Sí. Y ahora sentiste, tú dijiste que en el segundo viaje que tuviste tenías a un jaguar que te estaba acompañando. Sí, me acompañaba todo el rato. ¿Cómo fue esa experiencia del segundo viaje? Porque tu primer viaje fue más como que sanando un Eh, poco tu yo interior. el primer viaje fue para descubrir. Ok. Descubrir. Tuve bastante miedo al principio y me sentí muy triste por las cosas que sucedían alrededor, las cosas que yo podía pensar. No es que tú ves cosas que se mueven y cambian, eso es solo un momento. Pero después estás en un viaje de pensamiento, estás caminando, puedes ver tus manos que mientras pasas la mano ves la secuencia de tus manos y etcétera, ¿no? Pero eso es como afecta tu perspectiva. Lo que hace ese estado es ponerte en... Pero lo que hace cambiarte este estado te obliga a pensar distinto. Porque no es lo mismo pensar ahorita que pensar cuando estás metido en el agua. No es lo mismo pensar cuando estás en alta velocidad. No es lo mismo pensar... Entonces, este cambio de estado te hace pensar distinto. Y es ahí donde te encuentras con recuerdos y conexiones que no habías, que no tocabas hace tiempo. Y es donde puedes tomar un nuevo vistazo de ti y puedes decidir. O sea, te generó un estado reflexivo. Un alto estado de ¿Y reflexión. por qué sientes que se produce esto de muerte del ego? Absolutamente. Se muere porque dejas el yo. No puedo explicarlo ahorita porque ahorita te estoy hablando desde el ego. Pero estando ahí es como sucede. Mucha gente intenta explicar su viaje de ayahuasca, pero siempre son intentos. Porque es bien personal, pues. Yo puedo decirte muchas cosas y el que lo recibe dice, claro, claro, ¿no? Pero en verdad, Claro. claro. En verdad tienes que hacerlo si quieres, ¿no? Mm. Sí, sí. Yo Bueno, lo recomiendo. a mí me han comentado que es una experiencia bien particular, que hay que tenerle bastante respeto, que también te llama a veces, es algo que te llama, ¿no? Y que no siempre es para todos. Sí, 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 sí. Si no te llama, no tienes por qué, Sí, ¿no? no creo que, a mí personalmente no, obviamente me genera interés, ¿no? O sea, me parece algo interesante, pero no lo suficiente para yo ir a probarlo, creo, A ¿no? mí, Porque como igual, una búsqueda de autoconocimiento. Me encanta esto del autoconocimiento, ayudarme, buscarme, reconocerme, claro. entenderme, ¿no? Entonces sí, he hecho eso para saber qué más, ¿no?